Bueno, iniciaremos con el caso clínico número 8. Paciente femenino, estudiante universitaria con historial de epilepsia. Refiere que consume alimentos en comedor del populoso centro de compras. Acude a la clínica universitaria quejándose de fuertes dolores abdominales. Refiere que siempre está irritable, que se siente débil y que no puede concentrarse para estudiar para el examen. Además que últimamente ha bajado de peso y que en ocasiones ha tenido vómitos y come poco. Por otro lado, refiere que durante las últimas semanas ha estado con episodios de diarrea y que siente mucha picazón en el ano, que no se siente a gusto, ni sentada ni parada durante las clases. Se le realiza un seriado de heces y examen de sangre, obteniéndose como resultado lo siguiente: sangre, hematocrito 39%, hemoglobina 10 gramos, heces, huevos y formas adultas de Ascaris, enterobios, uncinarias y trichuris. Mencionaré las características de Ascaris lumbricoides. Es un nemátodo intestinal de mayor tamaño, es de color rosado o blanco amarilloso, con un cuerpo redondo y alargado. Realiza un ciclo monoxeno. La hembra adulta mide de 20 a 30 centímetros de longitud y de 3 a 6 milímetros de diámetro, con extremo posterior recto. La hembra elimina aproximadamente 2.000 huevos por día. El macho adulto mide de 15 a 20 centímetros de longitud por 2 a 4 milímetros de diámetro, con extremo posterior curvado. La vida promedio de los parásitos adultos es de 1 año. Después mueren y son expulsados. No poseen órgano de fijación. Viven en el intestino delgado, sostenidos contra las paredes por la musculatura existente debajo de la cutícula. Los huevos pueden ser fértiles, infértiles y decorticados. El ciclo de Ascaris lumbricoides consiste en que la forma parasitaria infectante son los huevos fértiles embrionados o la larva 3. Las larvas eclosionadas penetran la pared del intestino delgado y se transportan por la circulación y los pulmones. Las larvas maduran en los pulmones en 10 a 14 días, penetran en las paredes alveolares, ascienden el árbol bronquial hasta la garganta y son deglutidas hasta llegar nuevamente al intestino, en donde se convierten en gusanos adultos. Las manifestaciones clínicas que se pueden encontrar son las siguientes: pueden ser respiratorias o alérgicas, intestinales como la diarrea, náuseas o vómitos, o de migraciones hacia los demás órganos. Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis es un parásito de tipo nemato, es decir, que son fusiformes o en forma de gusano. Es un parásito invasor cuya vía de transmisión en donde transcurre también su ciclo de vida es el aparato digestivo. La hembra y el macho, en tanto todo el gusano miden de entre 5 hasta 15 centímetros. Así el macho mide 5 centímetros y la hembra, que es un poco más grande, mide 15 centímetros. Esta tiene, ¿verdad?, su aparato genital muy desarrollado, ¿verdad? Y la mayoría de estas está en su totalidad lleno de huevecillos. Ahora hablemos de los huevos. Los huevos son blancos, son transparentes, tienen una forma ovalada y poseen doble membrana. También en estos se observa una larva en su interior y miden de entre 50 a 60 micras por 20 a 30 micras de grosor. Ahora bien, el ciclo de vida del Enterobius vermicularis básicamente va a desarrollarse en el sistema digestivo. Esta se ingesta, ¿verdad?, a través de la boca y los huevecillos van a irrumpir o van a abrirse ya en el aparato digestivo como tal, en el intestino, en la porción duodenal del intestino, y así esta va siguiendo el transcurso del intestino delgado, pasando por el yeyuno. Y ahí es donde se va a realizar, ¿verdad?, la reproducción sexual.
Ya en esta especie hay una reproducción sexual, puesto que hay un parásito masculino y un parásito femenino. Ahora, estos, cuando se produce la reproducción sexual, a las horas de la noche, este parásito, el parásito hembra, va a transcurrir todo el camino, el trayecto hasta la región perianal, donde ella va a depositar los huevecillos, realizando pequeñas cavernaciones o pequeños agujeros en donde se van a incestar estos huevecillos. De ahí que uno de los síntomas es el prurito anal. Ahora bien, otro factor que entra mucho dentro del ciclo es las uñas, puesto que la mayoría de las personas cuando sienten el prurito anal, pues ellas suelen rascarse, y entonces si no se tiene una buena higiene personal, más en concreto una buena higiene en las manos, pues las uñas o dentro del espacio de las uñas y el pulpejo, pues se van a almacenar estos huevecillos que pueden posteriormente ser introducidos a través de la boca nuevamente. De ahí que los huevecillos no vayan a través de las heces. Estos no se secretan a través de las heces, ya que estos, como dije anteriormente, son puestos dentro de cavernas en la región perianal. Ahora vamos a hablar acerca de la patogenia. Dentro de los signos o síntomas que se pueden dar, los signos y síntomas están relacionados con la oposición, como mencioné anteriormente. Y los huevos y los fluidos de la hembra adulta son los responsables del prurito. Ya, ahora, los metabolitos tóxicos básicamente van a producir nerviosismo diurno y nocturno, irritabilidad, trastornos de la conducta, así como disminución de la actividad del nivel escolar también. Y en las niñas pueden presentar vaginitis. Esa básicamente es la patogenia de la enterobio vermicularis. Las uncinarias son nematodos que se caracterizan por presentar al estado adulto. En la extremidad anterior o cefálica, una cápsula bucal muy bien desarrollada. En el macho, en el extremo estalocaudal, una expansión cuticular denominada bolsa. Las especies que afectan tanto a hombres como a algunos animales poseen dientecillos, los cuales son género Ancylostoma, o placas cortantes en el género Nescator. En el ciclo biológico, la forma parasitaria infectante es la larva filariforme, que se liberan en el medio ambiente y penetran a través de la piel del hombre en Nescator americano. En cambio, en American duodenales puede ingresar penetrando la piel o bien por vía oral. Penetran la piel ayudado por lanceta y por secreciones lipídicas que se ablandan en el epitelio hasta encontrar los conductos linfáticos o bien las vénulas que los llevarán hacia el corazón derecho. Pasan al pulmón, rompiendo los capilares y caen a los alveolos, donde permanecen algunos tiempos para así desarrollarse. Estos son llevados por vía ascendente por medio de los bronquiolos y tráquea hasta llegar a la laringe. Algunos pueden ser eliminados por medio de la tos, pero en su mayoría son deglutidos. Pasan al estómago y llegan al intestino delgado, donde se desarrollan en parásitos adultos o L4. Las hembras ponen huevos que saldrán como en las heces. La larva ratitiforme o L1 sale de los huevos y en la tierra se mueve rápidamente para así alimentarse. Luego de las 48 horas y en estado libre mudan 2 veces y se transforman en larva filariforme y cambia así su morfología. El periodo prepatente es de 6 a 8 semanas, excepto en la infección causada por American duodenales. Hablando de la patogenia, tenemos que afecta tanto piel, pulmón, intestino delgado, y algo muy importante es que también es causante de anemia. En la piel, las larvas causan lesiones puriginosas transitorias por la penetración de las larvas filariformes, causando eritema, edema, pápulas, vesículas y pústulas cuando hay infección secundaria. En el pulmón, acá puede haber inflamación causada por el paso de las larvas, donde producen pequeñas hemorragias por ruptura de los capilares. Cuando hay invasión masiva, causan focos neumónicos conocidos como síndrome de Loeffler. En el intestino delgado, la fijación de los parásitos adultos es en la mucosa intestinal
y estas causan lesiones inflamatorias y mecánicas. La anemia es el principal daño causado por la uncinaria, debido a la succión de la sangre por el parásito, el cual se usa para su nutrición, y la hemorragia que causa conduce a la anemia microcíclica y hipocrónica. Parásitos trichuris y tricocefalosis, estos parásitos son nematodos. Tienen forma de látigos, cuya parte anterior se incrusta en lo que es la mucosa del colon. Estos parásitos miden aproximadamente de 3 a 5 centímetros y viven de 1 a 3 años. Por lo general, los machos son mucho más pequeños que las hembras. Estos parásitos son de color blanco. La parte anterior de estos parásitos es delgada, ocupando 2/3 del cuerpo del parásito. El tercio posterior de los parásitos en las hembras es delgada y recta, mientras que en los machos es por una curva pronunciada. Los huevos de estos parásitos tienen una característica morfológica y son fáciles de identificar. Tienen color café y tienen doble membrana. En sus extremos posteriores tienen tapones. En el ciclo de vida de estos huevos, el ser humano, el hombre, se infecta al ingerir lo que son los huevos embrionarios. Estos ingeridos, las larvas se liberan en lo que es el intestino y el colon. Y en el colon, estas larvas se convierten en parásitos adultos. El huésped lo elimina a través de lo que es las heces. Entonces los huevos embrionarios en la tierra contaminan el agua y los alimentos. Y las manifestaciones clínicas que se presentan por estos huevos son infecciones leves que se presentan en adultos sanos, infecciones de intensidad media que estas producen lo que es dolor cólico y diarrea ocasional. Tenemos que en las infecciones graves se presentan en niños desnutridos y síntomas y signos que se presentan por las infecciones de estos parásitos, los más comunes son dolor cólico, diarrea, compujo o sangre, tenesmo. Para diagnosticarlo se utiliza el examen coprológico. El tratamiento para estas infecciones, los fármacos más utilizados son benzimidazol, mebendazol, albendazol, oxantel, pirantel. Entre los medicamentos que se mencionan se encuentra la piperacina, la cual pertenece al grupo de antihelmínticos. Su mecanismo de acción es que actúa sobre la unión mioneural o placa motriz de las caries lumbricoides, produciendo parálisis flácida y expulsión del parásito. En la farmacocinética tenemos que es de vía oral, se absorbe por el tracto gastrointestinal, se distribuye en la leche materna, se metaboliza en el hígado y su excreción es urinaria. Se indica en ascaris y enterobiasis, se contraindica en hipersensibilidad al medicamento, daño renal y hepático. Las reacciones adversas en dosis altas son cefalea, náuseas, vómitos, diarrea. Las ocasionales pueden ser visión borrosa o cataratas y las raras ataxia o convulsiones. Entre las interacciones tenemos que las fenotiacinas potencian sus efectos adversos. El pirantel antagoniza sus efectos antihelmínticos. El Convantrin, o bien llamado pirantel de forma comercial, tiene unas indicaciones terapéuticas que son básicamente específicas para cualquier tipo de parásito gastrointestinal, así para infecciones tanto comunes como mixtas. El mecanismo de acción. El pirantel ejerce un efecto bloqueador neuromuscular sobre los helmintos que son sensibles a este. En virtud de su acción, la pirantel lo que va a hacer es que va a inmovilizar a los ascarides, dando lugar a su eliminación sin provocar una excitación o estimulación de la migración de los parásitos afectados. Dentro de las contraindicaciones, pues, el pirantel va a estar contraindicado en pacientes que tengan una hipersensibilidad conocida al fármaco o a alguno de los ingredientes que son inherentes del mismo. Ahora bien, dentro de las reacciones adversas vamos a tener distintos tipos de desórdenes, sea así los gastrointestinales, que van a ser cólicos abdominales, diarrea, náusea y vómitos, desorden de tipos metabólicos y nutricionales, sean así anorexia, y también los desórdenes del sistema nervioso,
como mareos, somnolencia y cefaleas. También pueden presentar desórdenes psiquiátricos como el insomnio y también desórdenes de la piel y de los tejidos subcutáneos, sean estos también sudoración fría, sudoración caliente, erupciones cutáneas, prurito o urticaria. Dentro de las interacciones medicamentosas de este fármaco vamos a tener que la piperacina, dentro de los efectos helmínticos del piratel y la piperacida, pueden ser antagonizados cuando se usan concomitantemente. Sulfato ferroso o hierro. El hierro es uno de los 3 componentes principales para la síntesis de hemoglobina, por lo cual solo es útil en anemias causadas únicamente por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Es decir, este es ineficaz en anemias de otra etiología. En la acción farmacológica tenemos que, tras la administración de hierro en un paciente anémico por ferropenia, las cifras de reticulocito aumentan rápidamente, entre 3 a 4 días, y de forma progresiva se van normalizando los restantes parámetros hematológicos. En la farmacocinética tenemos que esta se absorbe por vía oral, principalmente en el duodeno. La regulación del balance del hierro en el organismo se mantiene por mecanismos que operan en la absorción, fundamentalmente en la mucosa duodenal. En las indicaciones tenemos que esta es útil para la prevención y el tratamiento de anemias ferropénicas, como las de tipo hipocrómico y post-hemorrágico. Y los estados carenciales de hierro también está indicado en niños con un peso mínimo de 28 kilogramos y en adultos con bajo peso. En las contraindicaciones tenemos que la hipersensibilidad, la sobrecarga de hierro, las transfusiones sanguíneas repetidas, terapia parenteral concomitantes con hierro o anemias no relacionadas con déficit de hierro. Las reacciones adversas son estreñimiento, distensión abdominal, dolor abdominal, se presentan cambios en el color de la heces y también puede presentar náuseas. El fármaco ácido fólico, su mecanismo de acción es inhibir lo que es la síntesis de ácidos nucleicos necesarios para el trofismo celular, especialmente para los tejidos de rápido crecimiento. El ácido fólico entra en lo que es la célula y es reducido por hidrofosfato reductasa a folínico. La farmacocinética de estos fármacos, su dosis se administra por vía oral de 5 a 15 miligramos, ya que su forma farmacológica es barata y activa. Absorción en el intestino como poliglutamato y en el intestino delgado como monoglutamato. El medio de eliminación de estos fármacos es el sudor, la piel y la orina. Este fármaco, el ácido fólico, se puede obtener en los alimentos como son el hígado, las espinacas y las nueces, entre otros. En las indicaciones de estos fármacos tenemos las indicaciones terapéuticas, que esta va dirigida a lo que es la déficit de nutrición. Los más frecuentes son los alcohólicos, los ancianos, déficit de vitamina C, entre otros. También tenemos lo que son indicaciones profilácticas, que aquí incluyen lo que son las embarazadas y lactantes. El ácido fólico está contraindicado a los pacientes que tienen inhibición en lo que es la hidrofosfato reductasa, ya que estos impiden la reducción del folínico por esta inhibición de hidrofosfato reductasa. La reacción adversa RAM de estos fármacos no son tóxicos y su mayor efecto secundario se debe a la interacción con otros fármacos. Así pueden contrarrestar el efecto antiepiléptico de los fármacos anticonvulsionantes. En las interacciones de estos fármacos vamos a tener la fenitoína, algunos fármacos anticonvulsionantes, vamos a tener los fármacos antiepilépticos orales y la isoniazida, que esto reduce o provoca una déficit de lo que es el ácido fólico en el momento de su absorción. Del caso. Mujer nicaragüense de 20 años de edad realiza un viaje a Brasil en un programa de intercambio estudiantil. Antes de viajar recibe inmunización en contra del tétano y el tifoidea. Además recibe
inmunoglobulina humana y toma cloroquina y primetamina más sulfadoxina como profiláctico antimalárico. Después de 20 semanas, la paciente presentó fiebre, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta. 5 días después de manifestarse estos síntomas, desarrolló dolor severo incapacitante en su espalda. Los resultados del laboratorio mostraron la presencia de Schistosoma manzoni, por lo que se le diagnosticó esquistosomiasis severa con mielitis transversa. Recibió tratamiento de oxamniquina y regresando a Nicaragua directamente al Hospital Roberto Calderón, donde presentó parálisis flácida y disminución de la sensación táctil. Las pruebas serológicas a micoplasma y agentes virales resultaron negativas. La paciente fue tratada con praziquantel y grandes dosis de dexametasona. La función motora de la paciente mejoró rápidamente y a pocos meses comenzó a caminar con la ayuda de fisioterapia. Abordando el agente etiológico del Schistosoma manzoni, tenemos que morfológicamente un cuerpo aplanado no segmentado que está revestido por un tegumento, el cual es metabólicamente activo en la absorción de nutrientes. Tenemos que existen 5 especies de Schistosoma en el mundo que producen esquistosomiasis en humanos. Tenemos que el Schistosoma manzoni junto con el Schistosoma intercalatum causan lo que es la esquistosomiasis intestinal. En cambio, las otras tenemos que causan lo que es la esquistosomiasis urinaria y también la vesico-urinaria. La esquistosomiasis es una infección parasitaria crónica causada por gusanos pequeños. Es frecuente en poblaciones rurales y empobrecidas. La especie parasitaria que causa esta enfermedad es el microorganismo de la especie, el Schistosoma manzoni, que se asocia con esquistosomiasis intestinal. Este microorganismo también afecta lo que son los vasos sanguíneos del aparato digestivo y urogenital. Ciclo de vida del Schistosoma manzoni. Entonces, para dar una pequeña introducción, entonces los parásitos adultos del Schistosoma manzoni permanecen principalmente en lo que es las vénulas mesentéricas y en los pies hemorroidales. Las hembras fecundadas van a viajar contracorriente hacia los vasos sanguíneos, los vasos más pequeños, que es donde van a depositar sus huevos. Aquí van a permanecer allí. Cuando estos se van a romper, cuando las paredes de las vénulas se rompen, estos van a caer en los tejidos, en lo que va a provocar que se formen granulomas. Entonces, luego que cuando se forman los granulomas, algunos huevos van a caer a la luz de la víscera, que en el caso del Schistosoma manzoni van a caer a la luz del colon, donde van a ser mezclados con las materias fecales y van a salir espontáneamente. Y en lo que es en la otra especie del Schistosoma, en este caso el Schistosoma hematobium, que va a caer a la luz de la vejiga y va a ser eliminado mediante la orina. Entonces, los huevos, cuando estos salen ya en huevos, van a salir parcialmente embrionados. Aquí van a necesitar agua para eclosionar y formar la primera forma larvaria o el miracidio, que el miracidio tiene una forma ovalada y contiene cilios que estos le van a permitir viajar activamente por el agua y buscar al caracol, que es el huésped intermediario. Cuando los miracidios ya invaden lo que es el caracol, va a formar una segunda forma larvaria, que es el esporoquiste, que va a estar en 2 estadios. El primero, que es el esporoquiste madre o primario, que va a aumentar su tamaño y va a reproducirse y va a dar origen a lo que es la segunda generación, que es el esporoquiste hijo o secundario, que va a invadir otros sitios del caracol. Y también dentro de están las cercarias. Las cercarias que tienen una forma, tienen cola larga y bifurcada, que esto es la forma parasitaria infectante para el humano. Va a salir del caracol y va a encontrar un huésped definitivo. Entonces, va a encontrar el huésped, se va a adherir a la piel mediante las secreciones líticas. Cuando ya se adhiere a la piel, va a perder su cola. Y va a buscar, se va a transformar en enquistosómulas, que esto va a buscar lo que son los linfáticos, van a caer en la circulación, va a pasar a la circulación y posteriormente va a llegar a lo que es el pulmón, que aquí es donde va a crecer. Luego va a pasar al corazón izquierdo, va a llegar al sistema venoso porta y va a llegar a lo que son las vénulas, que aquí es donde va a residir de manera permanente.
La patología que causa el Schistosoma manzoni, esto va a depender de la fase en la que se encuentra el parásito en el organismo. Está la fase inicial y la fase tardía. La fase inicial, que esto cuando ya entran las cercarias a la piel, esto causa lo que es una dermatitis, que esto va a depender del número de cercarias que van a ingresar al organismo. También cuando están en la circulación va a provocar lo que es una reacción alérgica con eosinofilia. En la fase tardía, que esto ya cuando el parásito está muerto, pero lo que causa complicaciones es el lobo del parásito, que esto lo que va a causar cuando se encuentra en la circulación o en los tejidos, va a causar lo que es un embolismo o una trombosis. También va a desencadenar lo que es granulomas de cuerpo extraño con infiltrado con eosinofilia, neutrófilo, macrófago y células grandes, que esto va a ser provocada por una hipersensibilidad tardía. Estudios diagnósticos. El diagnóstico de esquistosomiasis se confirma mediante la identificación de los huevos en las muestras de heces u orina y es el método más práctico de diagnóstico. Los huevos pueden estar presentes en las heces u orina cuando hay infecciones por cualquiera de las especies de esquistosoma. El examen se puede realizar con un simple frotis de 1 a 2 miligramos de material fecal, puesto que los huevos se excretan intermitentemente o en pequeñas cantidades. Su detección se puede aumentar por exámenes repetidos o con procedimientos de concentración como la técnica de formalina, acetato de etilo. Además, en los monitoreos de campo con propósitos de investigación, la excreción de huevos debe ser cuantificada utilizando la técnica de Cato-Cats de 20 a miligramos de materia fecal. Esta técnica consiste en muestras de heces colocadas entre un portaobjetos de cristal y papel de celofán empapado en glicerina con azul de metileno, o la técnica de Ritchie. Para la esquistosomiasis urogenital, la técnica diagnóstica habitual consiste en pasar la orina por filtros de nylon, papel de policarbonato. Los niños infectados tienen casi siempre microhematuria, que se puede detectar con tiras reactivas. También se puede utilizar como método diagnóstico la detección de anticuerpos y antígenos en las muestras de sangre u orina mediante ELISA, que está destinado a la detección cuantitativa de anticuerpos inmunoglobulina G contra esquistosomas manzoni y esquistosoma hematurium en suero humano. La serología constituye una ayuda para el diagnóstico y no se debe utilizar como el estudio de método diagnóstico. Farmacoterapia. Según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, indican que una sola dosis de praziquantel de 40 miligramos por kilogramo es un tratamiento efectivo para la infección por esquistosoma manzoni, y en dosis inferiores pueden ser menos eficaces y en las dosis mayores probablemente no presenten ningún beneficio adicional. La oxaminiquina ha demostrado una efectividad en el tratamiento de las infecciones causadas por esquistosomas manzoni, en casos cuando el praziquantel ha sido menos efectivo, aunque actualmente se utiliza con poca frecuencia, también es eficaz. Cloroquina, mecanismo de acción. Es una base débil que se concentra en las vacuolas digestivas muy ácidas del Plasmodium susceptible, donde se une al grupo EN y altera su fijación. En la farmacocinética tenemos que se absorbe por vía oral, tiene una distribución en todos los tejidos, concentración plasmática máxima se alcanza en 1 o 2 horas, metabolismo hepático y se elimina por la orina. En la utilidad clínica tenemos que es efectiva contra la forma eritrocítica de Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y cepas susceptibles a la cloroquina de Plasmodium falciparum. En los casos de infecciones causadas por Plasmodium ovalae, Plasmodium malariae, constituye el agente a elegir para quimioprofilaxis y tratamiento de ataques agudos de paludismo. En las reacciones adversas tenemos dolor abdominal, anorexia, diarrea, náusea, vómito y pérdida de peso. En interacciones farmacológicas tenemos que inhibe el CYP-D6 en el hígado, por lo cual puede interactuar con muchos grupos de distintos medicamentos, y nunca jamás debe ser administrada con mefloquina porque aumenta el riesgo de convulsión. En las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad a la cloroquina, insuficiencia hepática grave, lactancia materna, pacientes con enfermedades oculares, y debe hacerse con precaución en pacientes con enfermedades neurológicas porque puede desarrollarse polineuritis, ototoxicidad, neuromiopatía y convulsiones. Pirimetamina.
Su mecanismo de acción consiste en que la pirimetamina une la dihidrofolato reductasa, inhibiendo su actividad en las células de mamíferos y de los parásitos. Su afinidad hacia las enzimas protozoarias es mucho mayor que hacia las enzimas de los mamíferos. Farmacocinética. Después de la administración oral de la pirimetamina, se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando las concentraciones séricas máximas en 2 a 6 horas. La distribución es principalmente en los riñones, los pulmones, el hígado y el vaso. Se metaboliza en el hígado. La pirimetamina y sus metabolitos se excretan en la orina. Su indicación clínica es para el tratamiento primario de paludismo por Plasmodium falciparum no complicado, especialmente contra cepas resistentes a la cloroquina. Reacciones adversas. Los trastornos hematológicos son las reacciones adversas más frecuentes durante el tratamiento de pirimetamina, especialmente cuando el medicamento se administra en dosis altas. Entre ellas está la anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia y otras reacciones como cefalea, vértigo, vómitos, náuseas, diarrea y erupciones cutáneas. Interacciones farmacológicas. Pirimetamina con daxona ha sido asociada ocasionalmente con granulocitosis. Induce hepatotoxicidad con lorazepam. Entre las contraindicaciones está el uso de pirimetamina, que debe evitarse en pacientes con cualquier anemia preexistente, especialmente anemia meloblástica, porque el antagonismo hacia el ácido fólico puede potenciar la enfermedad. También en pacientes con hipersensibilidad, pacientes con insuficiencia hepática grave o lactancia. Hablando acerca del praziquantel, tenemos que su mecanismo de acción es que penetra en el parásito y actúa provocando parálisis espástica del parásito debido a un pasaje del calcio al interior del verme. Este inhibe además la captación de glucosa del parásito para forzarlo a consumir sus propias reservas de glucógeno. En la farmacocinética tenemos que su absorción es por vía oral, tenemos la distribución en todos los tejidos, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a las 2 horas, tenemos el metabolismo hepático y la mayor parte se elimina por la bilis. Tenemos que la utilidad clínica, esta es de elección para todas las infecciones con trépodos hepátidos como son la Clonorchis sinensis o trépodos intestinales. Tenemos que es el fármaco más indicado para tratar la esquistosomiasis causada en todas las especies que pueden afectar a los seres humanos. Entre las reacciones adversas de estas tenemos lo que es la incomodidad abdominal, la somnolencia que aparece después de tomar el fármaco. En los efectos indirectos tenemos fiebre, prurito, urticaria, erupciones cutáneas, artralgia, mialgia. En la neurocistocercosis, las reacciones inflamatorias al praziquantel pueden producir meningismo, convulsiones o pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos que las interacciones farmacológicas del praziquantel es que reduce a los inductores CIP hepáticos como son las carbomazepinas. La dexametasona reduce la biodisponibilidad del praziquantel y bajo ciertas condiciones el praziquantel puede aumentar la biodisponibilidad del albendazol. Este está contraindicado en personas con hipersensibilidad, también con cistocercosis ocular, debido a que la respuesta del huésped puede dañar irreversiblemente el ojo. Bueno, hablando de la oxamniquina, que en su mecanismo de acción esta va a actuar unirse al ADN, lo que va a provocar la contracción y parálisis del parásito y su desprendimiento de las venas terminales del mesenterio después luego va a provocar lo que es su muerte. En su farmacocinética, su absorción es por vía oral, se distribuye por todos los tejidos, con su concentración plasmática se alcanza lo que es las 3 horas, su metabolismo hepático y su eliminación es renal. En sus indicaciones es un fármaco de segunda línea que se utiliza en el tratamiento de infecciones por Schistosoma manzoni. También en las reacciones adversas que está acompañada de mareo, cefalea, náusea, vómito, y también convulsiones epileptiformes. En sus interacciones no se debe administrar con fármacos que también tengan su metabolismo hepático. Y las contraindicaciones no se debe utilizar en pacientes con hipersensibilidad
al fármaco, tampoco que tengan antecedentes de convulsiones y también con que tengan insuficiencia renal o hepática. Caso clínico número 10. Presentamos una paciente femenina de 21 años de edad que refiere que hace semanas presenta un dolor abdominal, periodo alternado de diarrea, constipaciones, flatulencias, náuseas y una calentura ocasional. También refiere que en una ocasión defecó sangre y moco. Al examen físico presenta una disnea ligera y una temperatura de 38.5 grados Celsius. El médico le envía a hacer un examen general de heces y un exudado vaginal, en el cual se muestran los siguientes resultados. Tenemos que en el EGH muestra trofosoditos de entamoeba histolítica y en el exudado vaginal presenta levaduras, tricomonas y guardialambia. Tenemos que debido a esto se le indica el siguiente tratamiento, que sería la diloxanida de 500 miligramos por cada 8 horas por 10 días. También el metronidazol de 700 miligramos por cada 8 horas, igual por 10 días. Al 3 días de comenzar a usar estos tratamientos, comienza a presentar náuseas, desarrollar vómitos, rubor facial y lo que sería diarrea. Conforme a los temas que vamos a estar abordando debido a este caso clínico, vamos a ir respondiendo a las preguntas como si era adecuado el tratamiento que se le dio al paciente, cuál es el uso clínico de la diloxanida y a qué se deben los síntomas que este paciente presenta. Entamoeba histolítica es un parásito de la clase Rhipizidae del género Entamoeba. Es un parásito monocelular exclusivo de ciertos primates y del ser humano. No posee mitocondrias, ni retículo endoplasmático, ni aparato de Golgi. Se reproduce a partir de fisión binaria y esta invade los tejidos y produce lesiones. Morfológicamente hablando, este tiene 3 formas evolutivas: trofozoitos, prequiste y quiste. ¿Cómo evoluciona de una forma a otra? Cuando el trofozoito no cuenta con factores ambientales que le favorezcan, por ejemplo, que su pH no sea de 7, que no esté hidratado, que no tenga nutrientes, que la temperatura no sea de 37 grados. Entonces esto comienza a sintetizar un polisacárido que es un N-acetilglucosamina que se deposita en su superficie, detiene su reproducción y sus movimientos paran para entrar en fase de prequiste. Se reproducen sus núcleos uno a partir de otro y aquí se produce lo que es el quiste inmaduro binucleado. Después vuelven a duplicar sus núcleos y esto da lugar finalmente a un quiste maduro tetranucleado. El trofozoito es el causante de la disentería amebiana. Este mide de 10 a 60 micras. El quiste es la forma infectante, contiene 4 núcleos y es de forma redondeada. El prequiste tiene las mismas características del quiste, pero este es el que le da origen a los trofozoitos y estos solo poseen un núcleo. Ciclo de vida. Los quistes son transmitidos a través de la heces. La infección ocurre por la ingestión de quistes maduros. Este quiste maduro desciende en el tubo digestivo. En el intestino comienza el proceso de eclosión y los trofozoitos migran hacia el intestino grueso. Estos se multiplican por fisión binaria formando quiste y en la amebiasis no invasiva estos solo son liberados mediante la heces, mientras que en la amebiasis invasiva estos invaden las mucosas y se diseminan hacia los órganos, especialmente el pulmón, el hígado y el cerebro. En lo que es la cadena epidemiológica sabemos que hay 3 eslabones. En el eslabón A, que es el reservorio, tenemos al humano. En el eslabón B, que es la cadena de transmisión, tenemos la forma parasitaria infectante, que es el quiste maduro. El medio de penetración, que es el agua, los alimentos. La puerta de entrada, que es la boca. El medio de evolución, que es el intestino grueso. La forma parasitaria de eliminación, que son los quistes, los prequistes y los trofozoitos.
el medio de eliminación, que son la S, y la puerta de salida, que es el ano. Y en el eslabón C, que es el huésped susceptible, que es el humano también. Ahora hablaremos de la patología de lo que es la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica se caracteriza por 5 formas de daño, por así decirlo. Tenemos la lesión inicial. La lesión inicial comienza con una ulceración de forma horizontal a nivel de la submucosa. Empieza por la mucosa, pero aumenta su profundidad de forma horizontal en la submucosa, causando lo que es una lesión en forma de botón. Luego, esta va a migrar a su forma ulcerativa. Esta forma ulcerativa, los bordes ya se van a definir, van a estar mayor definidos, pero va a aumentar su profundidad ya de forma vertical, conllevando lo que es la forma de perforación, como tengo en la misma diapositiva, la cual se caracteriza por presentar lo que es ya lo que son los síntomas de perforación intestinal. Se caracteriza por estar en el colon sigmoideo y en el colon transverso. Y bien, también tiene otras 2 formas de manifestarse o de daños. La inflamatoria, que es la migración de neutrófilos y células inflamatorias a nivel intestinal, causando edema, inflamaciones. Tenemos lo que es el ameboma, que es una lesión pseudotumoral, la cual se caracteriza por una mayor presencia de parásitos a nivel de esa lesión. También tenemos otra forma extra intestinales, que la que mayor predomina es la hepática, con abscesos hepáticos. Más clínicos, manifestaciones clínicas de la amebiasis. En este caso tenemos una forma aguda y una forma crónica. En la forma aguda se dice que se presenta un cuadro clínico de diarrea abundante al inicio, pero al final se caracteriza por ser poca, de forma de moco y con presencia de sangre. Está acompañada a dolores abdominales. También tenemos la presencia de pujo y tenesmo, mientras que en la forma crónica no se manifiesta la presencia de sangre, por lo que se dice que no es disentérica en este caso. Solo se caracteriza por dolores abdominales, periodos de diarreas, náuseas y constipaciones, meteorismo y flautulencia. Ocasionalmente se presenta lo que es el pujo y el tenesmo. Giardia lamblia es un protozoo flagelado que pertenece al orden Diplomonadida, que fue el primer protozoo parásito visto en 1861 por Anthony van Leeuwenhoek. Morfológicamente hablando, posee solo 2 formas evolutivas, que es el quiste y el trofozoito. El trofozoito es periforme, tiene un extremo anterior ancho y un extremo posterior delgado. Tiene un diámetro mayor de 2 a 15 micras y un diámetro menor de 5 a 9 micras. Posee un axonema, 2 núcleos ovalados, vacuolas, un borde y surco parodiscal, 4 pares de flagelo, que son anterior, posterior, neural y caudal. El quiste ovalado tiene un diámetro de 3 a 5 micras y en el citoplasma posee de 4 a 8 núcleos, posee restos de flagelo, cuerpos parabasales, vacuola, axonema y también fragmentos de disco suctor. En el ciclo de vida, los quistes se encuentran en el medio ambiente. Estos contaminan el agua y los alimentos. Estos son ingeridos y los trofozoitos son liberados por acción de los jugos gástricos en el intestino, que se liberan 2 trofozoitos por cada quiste. Se establecen en el duodeno y en el yeyuno y se multiplican por fisión binaria. Si las condiciones del medio son favorables, estos se enquistan, los trofozoitos se enquistan y salen al exterior junto con la S. En la cadena epidemiológica tenemos 3 eslabones. En el eslabón A, que es el reservorio, tenemos al hombre enfermo o al portador asintomático. En el mecanismo de transmisión, en la forma parasitaria infectante, tenemos que es el quiste maduro. En la puerta de entrada, la boca. En el medio de penetración tenemos que es el agua y los alimentos contaminados. En el medio de evolución tenemos que es el intestino delgado, el duodeno. En
En la forma parasitaria de eliminación es el quiste maduro también. La puerta de salida es el ano y el mecanismo de eliminación son las S. El huésped susceptible, que es el eslabón C, tenemos al hombre sano. Ahora hablaremos sobre la patología de lo que es la Giardia lamblia o la giardiasis, por así decirlo. Esta se caracteriza por presentar dos mecanismos de daño. El principal mecanismo de daño es el traumático, por así decirlo. Sabemos de que a nivel morfológico lo que es la Giardia lamblia posee un disco subtorio. Este disco subtorio lo que va a causar es una inflamación catarral. ¿Por qué? Porque se adhieren las paredes de la mucosa y va a causar lo que es una atrofia de las vellosidades. Y segundo, va a haber lo que es una forma mecánico-bioquímica, es decir, al haber un aumento de cantidades de parásitos de Giardia lamblia a nivel de la mucosa intestinal, lo que va a ocasionar es un tapizado por completo, por así decirlo, de la luz intestinal o de la mucosa. Con ello va a tener un síndrome de mala absorción, es decir, no va a haber una buena absorción de los nutrientes y alimentos a nivel intestinal. Ahora hablaremos de las manifestaciones clínicas de la giardiasis. La giardiasis se manifiesta en dos formas, la giardiasis aguda y la giardiasis crónica. La giardiasis aguda se caracteriza por presentar un cuadro clínico de náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal y diarrea acuosa. Esta diarrea acuosa se caracteriza por ser una diarrea lientérica, es decir, va a defecar lo que es el alimento y una esteatorrea. La esteatorrea que se caracteriza por la excreción de grasa. Tenemos también la que es la forma crónica. La forma crónica está caracterizada igual por náuseas, vómitos, dolor abdominales, pero en este caso va a causar lo que es anemias, pérdida de peso, síndrome de mala absorción. Ok, tenemos ahora la infección parasitaria producida por un protozoo flagelado, lo que sería la Trichomonas vaginalis. Esta afecta principalmente a lo que sería el aparato urogenital, provocando lo que sería una leucorrea amarillante vertosa fétida. Predomina más en las mujeres que en los varones mayormente asintomática y puede provocar más que todo en ello uretritis. Ok, tenemos la morfología de este. Tenemos que es un protozoo flagelado, ovoide o piriforme. Algo muy importante de la Trichomonas vaginalis es que no posee quiste, algo que tenemos que dejar en claro. Tenemos que su fisión va a ser binaria y crece en condiciones anaeróbicas. Su alimentación va a ser debido a la fagocitosis de bacterias y otras partículas que vaya encontrando. Tenemos ahora que en el extremo anterior se encuentra lo que sería el flaveroblasto, de cual van a emerger otras estructuras como sería el axostilo, la membrana ondulante, los 4 flagelos anteriores y un flagelo posterior. Tenemos que el axostilo va a atravesar prácticamente todo el parásito y va a salir en la parte externa posterior. La membrana ondulante se va a extender hasta la segunda tercera parte y tenemos que el núcleo grande es ovalado excéntrico y está localizado hacia el extremo anterior. El ciclo de vida de es que el hospedero natural va a ser el ser humano. Tenemos que el trofozoito se va a reproducir en las vías urinarias y genitales. El trofozoito va a constituir el FPI por la vía sexual o a través de las manos de una forma directa, como sería en recién nacidos o en el momento del parto, que es una transmisión directa. Tenemos que en las mujeres está en la vagina y en hombres en la uretra o en la próstata. Tenemos que iniciar por un contacto sexual. El trofozoito se va a dividir por la fisión binaria longitudinal de la mucosa de la vía urinaria y genitales y se van a ser transportados en las secreciones genitales. El trofozoito se va a transmitir durante el contacto sexual que haya el intercambio de secreciones y se va a instalar a nivel de los conductos genitales urinarios. Tenemos que la fase infectante de va a ser cuando el trofozoito esté en la vagina o en el orificio uretral. Y la fase diagnóstica va a ser cuando el trofozoito esté en las secreciones vaginales, prostáticas o de orina. Tenemos que durante la patogenia hay lo que sería teorías que hablan sobre la influencia de la hormona sexual femenina en el asentamiento de este parásito.
tenemos que en lo que sería a niveles bajos de estrógeno, esto se da más en lo que sería durante el periodo de la menstruación. Tenemos una disponibilidad de hierro en lo que sería en el aparato urogenital. Esto se debe a través de los glóbulos rojos y una disminución de la población leucobacilos en la flora vaginal, lo que se utiliza como una influencia para el asentamiento del parásito. Cuando hay niveles altos de estrógeno, presentamos lo que sería algo favorecedor para el asentamiento del parásito, ya comentamos una reserva prácticamente de glucógeno que sería como el sustrato del parásito en sí. En las características clínicas tenemos que la que más predomina, tenemos como que sería en la mucosa vaginal y en el cervix un puntuado rojizo como que fuera la picadura de una pulga o el cervix en forma de fresa. Un infiltrado de neutrófilo y eosinófilo, se observan pequeñas zonas hiperémicas en forma de petequias. El parásito produce lo que sean erosiones en la superficie mucosa con intensa reacción inflamatoria. Tenemos que en la mujer de 4 a 28 días se presenta un flujo vaginal predominante, vaginitis, lo que sería la cloptisis y uretritis. Vamos a hablar del metronidazol. El metronidazol es un nitroimidazol activo frente a la mayoría de los protozoos intestinales y es especialmente útil para tratar infecciones extraintestinales. Mecanismo de acción. Se dice que su acción se atribuye a la generación de compuestos intermedios reducidos en el parásito, los cuales tras su oxidación van a originar aniones superóxidos y otros productos citotóxicos como los radicales hidroxilos, que van a provocar la destrucción de las células del parásito. Farmacocinética. Por vía oral se absorbe de forma rápida y extensa. Tiene una concentración plasmática máxima de aproximadamente 13 horas y tiene una vida media de 7 horas. Se une muy poco proteínas, pero alcanza concentraciones altas en los líquidos orgánicos y el líquido cefalorraquídeo. Se metaboliza escasamente y se excreta mayoritariamente por la orina y en pequeñas cantidades por la heces. Dentro de las indicaciones terapéuticas se dice que el metronidazol es un amebicida eficaz y de elección para el tratamiento de todas las formas clínicas de la amebiasis. También el metronidazol es de elección para el tratamiento de la tricomoniasis y la yardiasis. Dentro de las reacciones adversas, a menudo se pueden dar dolor de cabeza, náuseas, sequedad de boca y sabor metálico. Y hay reacciones poco frecuentes, como serían los efectos neurotóxicos como la parestesia, vértigo, incoordinación, ataxia y convulsiones. Dentro de las interacciones, el metronidazol va a inhibir el metabolismo de los anticoagulantes orales y también va a interferir en el metabolismo del alcohol, produciendo una reacción de tipo disulfirán. Dentro de las contraindicaciones no se debe administrar en mujeres embarazadas ni en pacientes con problemas neurológicos, renales o hepáticos. Ahora vamos a hablar de la diloxanida. La diloxanida es un derivado de la dicloacetamida que se utiliza como éster fluorado soluble. Mecanismo de acción. La diloxanida tiene una acción amebicida directa probada en estudios in vitro en los que se ha descubierto que la forma no absorbida es la que posee la propiedad amebicida. Se desconoce el mecanismo exacto de acción, pero se sabe que el compuesto es hidrolizado por esterasa en la luz intestinal, dando lugar al ácido furoico y la diloxanida. Entonces, el 90% de la diloxanida se va a absorber y tan solo el 10% va a ejercer su acción amebicida en la luz intestinal. Farmacocinética. Se absorbe bien por vía oral, se metaboliza rápidamente en la luz intestinal en diloxanida y furoato, absorbiéndose el 90% de la diloxanida. Se excretan mayoritariamente en la orina y en pequeñas cantidades en la heces y tiene una vida media de 6 horas. Entre la utilidad clínica se dice que la diloxanida se utiliza principalmente para el tratamiento de la amebiasis asintomática. Reacciones adversas principalmente flatulencias, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, anorexia, boca seca, prurito, urticaria y rash. Y tenemos otros síntomas poco frecuentes como diplopía, vértigo y desorientación. Contraindicaciones. La diloxanida no se debe administrar en mujeres embarazadas ni en lactantes y tampoco en aquellos que tengan hipersensibilidad a la misma.